de una de McDonald's o algo así. Sí. Yo con este sí me siento así como escucho con todos mis compañeros, como si estuviéramos en un call center. Okay. Y por último, Hola, ¿qué buenos puede días. contestar una encuesta de seguimiento, de satisfacción del cliente? Yo trabajo nada más con el micrófono de mi camioneta. ¿Se escucha bien, no? Sí, perfecto. Sí, muy bien. Si necesitan los audífonos, no sería... Era lo que estaba pensando. Lo que pasa es que los cubículos están muy pegados y los profesores de los lados están dando sus clases, entonces ya bastante tienen con nuestra voz como para escuchar todo el evento. Te digo que estamos como en call center. Sí. Hola, buenos días. Te pido Buenos días. Sí, hola, hay una disculpa que estaban aquí mis compañeros haciendo. Me llamo Carlos, soy del Departamento de Comunicación de la facultad y pues ya vamos a transmitir en vivo en un momento. Muchas gracias. Sí. De hecho, ya estamos transmitiendo, así que para no... Bueno, para ya comenzar entonces ya comenzamos en 5, 4, 3, 2. Hola, buenos días. Les saluda Diana Merchant, coordinadora de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, y les doy la bienvenida a una actividad muy especial de nuestra licenciatura en el marco del Mes de las Humanidades. En esta ocasión se va a presentar el libro Familia e Ingeniería en Comunicación Social. Esta es un análisis comunicológico y comuniconomía de familias de clase media en playas de Tijuana, de la autoría del doctor Gerardo León, quien nos acompaña esta mañana, y también nos acompañan la doctora Diana Cardona y la doctora Rosa María González Corona, quienes van a comentar esta obra. Permítanme comentarles un poco del autor y las comentaristas. El doctor Gerardo León es un doctor en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario por la UNAM, UADC, y maestro en Comunicación por el ITESO, licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana Tijuana. Es profesor investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, miembro del Cuerpo Académico Comunicación, Interacción y Sociedad, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, NACIT. Ha publicado más de 30 artículos y 9 libros en temas de comunicación, medios de difusión e ingeniería en comunicación social, y actualmente dirige el proyecto Comunicación y Competencias Digitales para el reforzamiento del tejido social como parte del proyecto de intervención sobre alfabetización digital. Es miembro nuclear de GICOM, el Grupo hacia una Ingeniería en Comunicación Social, y dirige la consultoría e Ingeniería en Comunicación Social desde el 2010. Te damos la más cordial bienvenida, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Muy amable. Muchas gracias. Y voy a leer ahora un poco de la doctora Diana Cardona Stoff. Bueno, no pregunté cómo nombrarlo. Stoffreger. Está bien. Es doctora en Ciencias y Humanidades por el Desarrollo Interdisciplinario. Desde 1985 es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, maestra en Publicidad por el Centro Avanzado de Comunicación Eulalio Ferrer y doctora en Ciencias y Humanidades por la Universidad Autónoma de Coahuila. Su carrera profesional se ha desarrollado desde hace 35 años en el ámbito académico universitario, con diversos cargos administrativos, docentes y de investigación en la Universidad Iberoamericana, la Universidad Latinoamericana, la Universidad Intercontinental, donde fue directora de la licenciatura durante 7 años y posteriormente directora de los posgrados en comunicación. Ha desarrollado planes de estudio reconocidos por la SEP, tanto a nivel de licenciatura como de posgrado. En el Centro Avanzado de Comunicación fue coordinadora general y docente del doctorado. Actualmente es docente de posgrado en la Universidad Panamericana y docente de licenciatura en la Asociación de Cineastas Independientes y el Colegio de Imagen Pública. Es coautora del libro Comunicometodología, Intervención Social Estratégica y otras publicaciones en forma de artículos y capítulos del libro.
Es sinodal y miembro del Consejo Técnico del Ceneval para el examen general de ingreso de la licenciatura en comunicación. Desarrolló una investigación sobre comunicología y relaciones de pareja como tesis doctoral y es miembro del grupo GICOM Ingeniería en Comunicación Social. Es director de tesis de doctorado y ha sido sinodal en más de 150 exámenes profesionales de licenciatura y posgrado. Bienvenida, doctora. Gracias por aceptar la invitación. Y finalmente, la doctora Rosa María González Corona, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales por el Colegio de la Frontera Norte, maestra en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Nuevo León, licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo y coordinadora de extensión y vinculación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Cuenta con el perfil deseable PRODE, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es miembro del núcleo académico básico de la maestría en proyectos sociales. Es profesora de la licenciatura en Sociología. Es líder del cuerpo académico Comunidades, Procesos Sociales y sus fundamentaciones filosóficas. Sus líneas de investigación son comunidad, vulnerabilidad social y análisis e intervención sociológica. Entre sus recientes publicaciones se encuentran La construcción de comunidad a partir de la vulnerabilidad social, publicado en 2019, Vida familiar y vulnerabilidad, del 2017, Mujeres gestoras de nuevos espacios comunitarios, Construyendo comunidad, La integración de organizaciones de la sociedad civil, su institucionalización y financiamiento, Interacción entre líderes comunitarios y partidos políticos, reciprocidad que sesga la construcción de comunidad. La construcción de comunidades juveniles desde la tecnología, la cultura y el desarrollo, entre otros libros y capítulos. Bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Diana Cardona, quien va a iniciar con los comentarios del libro del doctor Gerardo León. Y una vez terminados, iniciará la doctora Rosa María y, bueno, por supuesto, los comentarios del doctor Gerardo para cerrar con broche de oro y terminamos con pasando el puente antes de con una entrega de una constancia. Sí, ya estaba, es que alguien chocó en eso. Sí. Muy bien, muchas gracias por la presentación, por la invitación. Gerardo, un abrazo, una felicitación por este texto tan largamente comentado. Es un gusto para mí, llegué y de repente un honor que me hayas invitado a estar aquí contigo en esta y estaba escuchando ocasión. en la radio. Bien, pues vamos a proceder entonces a este comentario hacia el libro Ingeniería en Comunicación Social de la Familia, análisis comunicológico y comuniconomía de familias de clase media. Ya venía, dije, a ver, ¿a qué hora? Pero, pues bien, voy a permitir leerlo para no divagar. Lo que me parece el primer acierto del doctor León es el enfoque de la comunicología y de la formación de modelos al fenómeno de las familias, así en plural, son uno de los sistemas de comunicación más controversiales, tanto por su solidez y resistencia como por su fragilidad y tendencia a reconfigurarse. La paradoja de un sistema social que no acaba de convencer, pero que no logramos sustituir. De un modo o de otro, todos provenimos de una familia, pero no todos construimos una. ¿Qué pasa en el proceso? ¿Qué parte de él se conserva y por qué? ¿Qué está cambiando? Bueno, tendré que usar esto. La esencia de los vínculos familiares está hecha de distintos componentes. Son vínculos de sangre, de convivencia, vínculos emocionales, de conveniencia. En fin, hay elementos de legado y trascendencia, de sentido de vida o de vacío. En fin, una fabulosa herramienta de organización que representa desde lo económico hasta lo ideológico y moral. En suma, nos encontramos con un tema pertinente, necesario por incomprendido y central como fenómeno capaz de ser intervenido. Sobre esto hay mucho más que decir. El análisis lúcido y meticuloso del doctor León es una provocación para continuar estudiando y diagnosticando este formato de relaciones que llamamos familias. Ahora, desde el ángulo metodológico,
La comunicología y su aplicación en ingeniería en comunicación social es otro acierto. La presentación de las dimensiones, sistemas y configuraciones de la ciencia comunicológica es clara y resulta en una presentación eficiente y sintética sobre un largo proceso de creación de esta ciencia que, por cierto, sigue en el camino constructivo. Es un modo de mirar la realidad que terminará de construirse. Probablemente el punto de partida más relevante son las preguntas que se formulan alrededor de los sistemas familiares. La capacidad de abstraerse de un contexto tan conocido para poder mirarlo científicamente y escapar de la llamada ceguera de taller. Eso lo logra porque responde a una sólida formación metodológica e investigativa el autor. Aunque no por ello nos entrega un texto ajeno, desprovisto de ingredientes emocionales propios del objeto de estudio. Al contrario, es un análisis conformado desde y para la sociedad a la que él pertenece, con la pertinencia que otorga la propia vivencia compartida con los otros, y que es lo único que en verdad le da relevancia al conocimiento social. Como el mismo doctor León apunta, los demás han tocado mi intimidad. He buscado que intervengan en mí, pero siempre he estado observando. El lector se encuentra con un texto académico y científico a la par de uno profundamente humano. La revisión de la literatura sobre comunicología sistémica, ingeniería social, apuntalada en un manejo bibliográfico disciplinar y transdisciplinar, le permite al texto fluir con coherencia y consistencia conceptual y teórica. El doctor León Barrios instaura una mirada de la familia desde la comunicología, pero rebasa el nivel analítico para llegar al propositivo, al de la formación de modelos, de categorías, que en un ejercicio de observación etnográfica, ordenado, riguroso, construye un lenguaje que posibilita la comprensión de distintas formas de asociación familiar, de interacción, de unión, de asociación en algo que se sigue llamando familia. El mismo doctor León comenta, esta es una cita de él, la vida social tiene en sí un orden y un caos, pero hay muchas formas de intervención o de diseño de estrategias en vías de solucionar problemas, dirigir comportamientos o predecir acciones de los individuos de un sistema. La ingeniería social constructiva requiere de operaciones científicas para proceder sobre lo social, observando sistemáticamente, diseñando estrategias de solución y ejecutando estrategias para acompañar procesos, mejorar situaciones de vida social o instaurar nuevas dinámicas sociales para favorecer la vida en común. Esta cita me gustó por lo siguiente, miren. No debe escaparse al lector atento la intencionalidad de fondo de este trabajo. La intencionalidad de fondo. Mejorar la vida social, empezando por la familia. Pero no cualquier tipo de familia de cualquier lugar geográfico. Situado el análisis en playas de Tijuana, pinta una sociedad en extremo particular, históricamente conformada por las acciones de sus vecinos estadounidenses, que ahora son espejo, causa y efecto de lo que esta sociedad vive y piensa. Ser de Tijuana es ser un mexicano fronterizo, casi binacional, activo económicamente, herederos de la construcción de clase media que nos permea a todos, de migrantes, maquiladoras, de padres de familias de padres mexicanos, hijos estadounidenses y vecinos haitianos, de tráfico humano y de muchas otras cosas, de hogares temporales, pero también con una vida cultural tan propia y tan brillante que necesariamente impacta en la conformación de los sistemas de relación y vínculo familiar. Dice el doctor León, la familia de clase media de playas de Tijuana es el resultado de una construcción sociohistórica donde entran en tensión principalmente elementos de carácter micro y macro que la ubican en un espacio de relativo privilegio social, con posibilidades de oferta educativa, recursos de diferente índole binacional para el logro del bienestar en aspectos de planeación de futuro y consumo. Para conocer a sus sujetos de investigación, se realizan entrevistas e historias de vida que aportan una visión íntima y compartida de las vivencias de los sujetos
pero también de su conformación como familia y sus programas narrativos. Se presenta una interpretación discursiva, profunda, comprensiva, de calidad empática y de sistematicidad etnográfica a partir de la propuesta detonadora "Cuéntame tu vida familiar". La familia, dice León, trata de ser estable, unificante y comunitaria. Lo que aparece es que la conformación familiar tendría que ser fluida. Entonces, a fuerza de escuchar las historias de las familias entrevistadas, nos presenta el concepto de programa narrativo dominante y programa pragmático, que es la distancia entre los patrones aprendidos de comportamiento que modelan el imaginario de la vida social y la realidad de su incorporación a cada caso y circunstancia, con los respectivos ajustes que se hacen necesarios para lidiar con lo que podría percibirse como un fracaso. Entonces él dice, el programa narrativo dominante de la familia mexicana es tener una pareja para formalizar una relación, consumar la relación en un matrimonio para tener hijos, criarlos y educarlos hasta cierta edad en donde ellos puedan independizarse. Ese es el programa narrativo. De ahí a lo que las familias reales viven, hay un mundo de información, de experiencias y de aprendizajes. Este es quizá el núcleo de la investigación del libro, esta distancia entre los programas narrativos aprendidos y lo que realmente sucede en la vida. Cuando se realizan entrevistas del tipo historia de vida, se construye un escenario dialógico único. Surgen recuerdos, imágenes, emociones vinculadas a decisiones trascendentales en el tiempo y espacio del hablante. El investigador resulta en confidente y la entrevista en una suerte de confesión que abarca el pasado, pero también las apuestas sobre el futuro. Metodológicamente se le nombra como semiótica narrativa al centro del análisis-síntesis, pero pocas cosas son más humanas y genuinas que compartir la propia historia en las propias palabras, sin intermediación, a un extraño deseoso de escuchar. En un esfuerzo por evitar sesgos en la información recabada y por poder contar con perfiles homologados, se realizan las 24 historias de vida de acuerdo con criterios de sexo y de grupos de edad. Una primera generación de hombres y o mujeres mayores de 50 años, una segunda generación, hombres y o mujeres entre 30 y 49, y un tercer grupo de hombres y o mujeres entre 20 y 29, de manera que hay entrevistas de estas tres generaciones. La construcción de los programas narrativos familiares y de los programas pragmáticos nos lleva a la mirada autorreferenciada, a voltear reflexivamente a desentrañar el propio camino vivido, los momentos angulares y los actores centrales en cada forma de relación. Luego vienen los relatos de los sujetos investigados, de las vidas reales de carne y hueso, las familias que danzan en torno a los hijos, ya que, como dice Ulrich Beck, la familia es irrevocable desde el nacimiento del primer descendiente. Cuando no hay hijos, todo puede pasar, pero desde que hay el nacimiento de un primer descendiente, es irrevocable. Así que desde el nacimiento de estos hijos hasta sus logros, los que migran, los que triunfan, los que sufren el divorcio de los padres, los que tienen a su vez hijos, los abuelos que mueren, la vida que pasa, vista y narrada en unos minutos, pero que deja un surco de emociones en quien la cuenta y en quien la escucha. Un momento estelar del libro es la conjunción de estos trozos de vida con el análisis comunicológico. La mirada metodológica, disciplinar, científica que le da un sentido de articulación a toda la información recabada. Cerca del cierre del análisis de los datos, nos ofrece 5 modelos de familia, atravesados por las 2 formas de estructura social, que son dominación o colaboración, que es como un mapa para ubicarnos y comprender la vida social que nos rodea. El énfasis puesto en el sistema familia permite entender que es un espacio importante para observar la situación de debilitamiento de la vida social. Se constituye en un síntoma de las dinámicas que se deterioran, trayectorias que quieren transformarse en el futuro,
principios que se cuestionan, etapas cíclicas de cambio y conservación de formas de vivir. Nos permite echar un vistazo a esas familias tradicionales, cerradas, abiertas o emergentes, pero también a las familias alternas, emergentes o posibles. Sirva este libro como un aporte de autoconocimiento de Playas de Tijuana, de espejo y de lienzo para configurar sus vínculos y construir su propia sociedad. Muchas gracias. Wow, muchas gracias, Diana. Muchas gracias. No, pues ya sabes, un abrazo y ahí. Excelente texto. Muchas gracias, doctora. Le damos la palabra ahora a la doctora Rosa María González, que también tiene algunos comentarios acerca del libro. Adelante, doctora. Sí, bueno, muchas gracias. Me encantó la presentación de la doctora Diana y creo que nos va a permitir complementar muy bien la presentación. Bueno, eso espero. Ella se enfocó en la cuestión del contenido a través del estudio de caso y a dónde llega con el estudio, con este estudio de caso que es en Playas de Tijuana, que bueno, yo vivo en Playas de Tijuana. Y además con una unidad de análisis muy específica, la familia en particular, pero cuando terminé de leer el libro pensé, ¿qué tal si este mismo modelo lo pensamos para otras unidades de análisis, otros objetos de estudio? Un grupo de promotoras comunitarias que yo he estado muy involucrada en el tema y me pareció interesante, me pareció sugerente. ¿Qué pasaría si se utiliza este, propone este ambiente para estudiar a este grupo en particular? Y luego pensé, sería interesante también replicarlo con organizaciones de la sociedad civil, con esta construcción de categorías, estos tipos de comunicación, la interacción. Por ejemplo, pensaba en las promotoras comunitarias. Algunas son muy participativas, algunas tienen que ver con algún interés muy en particular, etcétera. Bueno, a partir de ahí quiero compartir mis notas y mis impresiones con respecto al texto del compañero Gerardo. Primero, haciendo la aclaración o compartiendo que, bueno, somos compañeros de un poco más de 10 años, que estamos en puertas contiguas, que hemos escrito un texto juntos y fuera de ahí lo he escuchado en diferentes seminarios, en las clases, he escuchado a algunos de sus alumnos y de repente en los pasillos platicamos, bueno, pero ¿qué es eso de la ingeniería social y la comunicología? ¿Cómo, de qué se trata? Yo estoy en otro campo, campo, estoy en el área de sociología y en el área de trabajo social, también en el área de la intervención. Entonces de repente le digo, me declaro ignorante ante el tema y dentro de esto, pues me invitó como en una forma de reto, ¿no? Vamos, lee para que tengas un poquito más de acercamiento y podamos tener un debate con conocimiento de causa. Entonces, me pareció un ejercicio rico, un ejercicio que me llevó una semana hacerlo porque le digo que no es mi área y pues me tenía que regresar y yo a ver qué quiere decir aquí Gerardo, hacia dónde vamos. Y más porque cuando uno lee, por más que quiera dejar todas estas prenociones, pues traemos todo un cúmulo de lecturas y de formas de leer y de pensar la sociedad que pues está mediado por ello, ¿no? Al momento de leerlo. Entonces, el libro en sí, que es Ingeniería en Comunicación Social de la Familia, un análisis comunicológico y comunicoeconomía de familias de clase media en Playas de Tijuana. Primero, uno de mis primeros como enfrentamientos fue, a ver, este es un juego de palabras. ¿Qué quiere decir comunicología?
Y yo, bueno, debe de ser como sociología y se agrega, ¿no? El estudio científico de, en este caso, bueno, de la sociedad, en este caso, partiendo de la comunicación, lo estoy reduciendo, simplificando demasiado, porque bueno, ustedes son los expertos. Les comparto esta experiencia en esta lectura, en este acercamiento. Y bueno, esta otra parte, ¿no? De combinar la comunicación con la economía, igual como lo hacemos en sociología con la economía y hablamos de socioeconómico y que es mucho más popular, no solamente en la comunidad de sociólogos, sino en términos generales, ¿no? Hablo del concepto de socioeconómico, pero aquí es comunicoeconomía. Entonces, ¿de qué se trata, no? ¿Qué lo hace distinto? Y bueno, insisto, fue como el estarme cuestionando, el estarme tratando de comprender y luego les platico que inicio el texto y me encuentro con un ejercicio muy interesante, que fue un recuento de cómo surge toda esta propuesta de la ingeniería en comunicación, que es parte de un grupo de trabajo que tiene ya un buen tiempo trabajando, que Gerardo se une en los primeros años y que empieza a construir junto con un grupo que van creciendo hasta estar en este proceso de consolidación. Y también me doy cuenta que este libro, bueno, es el resultado de muchos años de trabajo, es el resultado también de un trabajo de tesis de doctorado que está mucho más trabajado, editado para la presentación en un libro, ¿no? Entonces, con este punto y este recuento, me doy cuenta que aunque todos los días estamos muchas horas aquí, desconocemos mucho de lo que están haciendo nuestros compañeros, cómo llegan a dónde están y por qué están utilizando estos conceptos o esta metodología o por qué hablan de la comunicación como una ciencia. Entonces, les digo, todo esto nos va llevando de la mano y nos va narrando cómo inicia, cómo llega también a esta idea de estudiar la comunidad Playas de Tijuana, que insisto, puede ser otro objeto de estudio. Yo rescato mucho esta cuestión de la propuesta teórica, metodológica y luego, como mencionaba la doctora Diana, esta parte final tan lograda del análisis de la familia, cómo integra la propuesta de comunicología con un estudio de caso. ¿Sí? Esa parte me parece, eh, insisto, como una de las principales aportaciones del libro. Ahora, siendo este antecedente de un trabajo de tesis, de un trabajo también de un grupo de un grupo que está buscando la legitimación de la comunicación como una ciencia y que también está en el proceso de consolidar su propuesta. Bueno, nos narra Gerardo cómo él también se va formando como comunicólogo y como científico de la comunicación. Entonces, esta parte también me parece muy rica del texto. Y luego entonces les platico que el texto es un texto digital, es un libro digital que quienes somos de la vieja escuela, de repente quiero el papel, quiero sentirlo, rayarlo y demás, ¿no? Pero bueno, estamos en esta transición y aprendiendo también que muchos de los textos, bueno, van a estar así en esta versión digital, que es mucho más fácil el acceso también y es mucho más fácil la difusión. Y creo que esta es una ventaja importante. El texto tiene 260 páginas, tiene 5 capítulos, tiene una parte introductoria importante que les comento, donde nos va platicando
cómo surge todo este proyecto, no solamente el estudio de las familias de clase media en playas de Tijuana, sino todo el proyecto de pensar a la comunicación como una ciencia y pues trabajar en demostrarlo, ¿no? En ello, ¿no? En la parte teórica, conceptual y metodológica. Ahora, el, dentro de esto, en el primer capítulo, lo que hace es hacernos una descripción muy detallada de cómo se va construyendo esta propuesta de la comunicación como una ciencia. Y parte de este título donde nos dice es observar la comunicación desde la comunicación. Es decir, un grupo de sociólogos, perdón, de comunicólogos, cómo empiezan a hacer una autorrevisión, una crítica, sobre todo por este posicionamiento y dominación, y lo pongo entre comillas, de pensar a la comunicación relacionada con los medios de comunicación específicamente. Y hablo de los medios de comunicación como la televisión, el radio, etcétera, ¿no? Entonces es hacer una crítica, una autocrítica y decir, bueno, hay otros elementos, hay otras formas, hay otros caminos y es necesario el trabajar por posicionar a la comunicación en este sentido. Entonces, para ello, nos habla de observar a la comunicación desde la comunicación y entonces hablar de introducir esta idea de la comunicología en el mundo contemporáneo. Y para ello, bueno, nos va a hacer toda una revisión en la cual subraya que es un ejercicio transdisciplinar, es un ejercicio multidisciplinario y reconoce que la comunicología está alimentada originalmente por otras ciencias, la teoría social, la misma antropología, la lingüística, y bueno, otras áreas. La sociología no lo dice abiertamente, pero bueno, yo lo vi a lo largo del texto, sobre todo la primera parte. Bueno, sí menciona a Giddens, menciona a Luhmann, menciona a Bauman. Sin embargo, le platicaba en el pasillo a Gerardo que también hay una influencia fuerte de Simmel, sobre todo en las formas de socialización, que sería interesante para futuros publicaciones, el voltear a ver a Simmel por esta propuesta que nos hace. Y bueno, entonces, en todo este ejercicio, la idea es construir e ir explicando por qué hay una línea importante en como en la comunicología y luego después, al mismo tiempo, va construyendo un modelo el cual lo aterriza hacia el final. Cuando mencionó la doctora Diana, de una manera muy rica, logra integrar este estudio de caso, hacer un análisis, una interpretación con la mirada de esta propuesta teórica. Y cierra con la presentación de unos modelos que, insisto, pueden ser replicados en otros objetos de estudio. Y bueno, en estos modelos habla primero de las dimensiones comunicológicas, de los sistemas de información y de los sistemas de comunicación, y luego de las configuraciones comunicológicas. Y estas las denomina modelos de primer orden, modelo comunicológico de segundo orden y de tercer orden. Y es como va construyendo toda esta propuesta teórica de la comunicación. Y en este mismo primer capítulo, luego nos habla ya a qué se refiere con la ingeniería en comunicación social y luego hacia una ciencia aplicada de la comunicación para, bueno, darnos cuenta de todos estos elementos de intervención, pero previo a ello,
de todos los elementos metodológicos que menciona cómo se basan en algunos autores como Jesús Ibáñez, a Delgado, que son obligados dentro de los estudios cualitativos. Y tanto en la primera como en la segunda parte de este primer capítulo, le da un espacio privilegiado, me parece, a la propuesta de Jesús Galindo, que forma parte como de este grupo, y también nos va mencionando cómo va construyendo él su propuesta, cómo se va sumando un grupo y cómo el doctor Gerardo es parte de este grupo y está en esta idea de estar desarrollando esta propuesta, primero teórica y luego metodológica, que insisto, tiene una base importante de la metodología en el área de las ciencias sociales y también de la teoría en el área de las ciencias sociales. Y bueno, con eso termina el capítulo 2, perdón, 1. El capítulo 2 me encantó, le platiqué a Gerardo, porque es una revisión muy exhaustiva de las teorías de la familia. Y me gustó algunas cosas, yo ya las había leído, otras sabía que existían, no las había leído, y había otras que me complementaron muy bien mis conocimientos sobre teoría de la familia. Me parece que es rico para quienes les interese estudiar a las familias, revisar este capítulo en particular. Me causó un poquito de ruido el concepto de arquitectura de la vida social y la familia, porque como venía acá con la idea de ingeniería social, y luego acá viene el tema de la arquitectura, y yo a ver cómo le hacen los ingenieros y los arquitectos para trabajar juntos si siempre están en constante pique, pero también en que no se pueden separar, ¿no? Ahí trabajando. Y en este punto, bueno, empieza a realizar también una revisión sobre México y la familia, el contexto en el mundo líquido, se enfocan en las propuestas de Bauman sobre la modernidad líquida, y luego entonces ya entra al contexto específico de Playas de Tijuana, describe que es parte de la frontera, bueno, varios elementos que ya mencionaba la doctora Diana y que no me voy a detener tanto en ello. Porque me parece que lo hizo perfecto toda esta parte de contenido. Me interesa, le digo, en mi parte en específico, la propuesta teórica metodológica que nos presenta en este libro el doctor Gerardo. Bueno, y en el capítulo 3 ya presenta el diagnóstico de la ingeniería en comunicación social, una primera parte en la cual desarrolla el diseño y la operación metodológica. Y debo de decir que es sumamente exhaustivo. No se le fue nada, me parece. Punto y coma, totalmente desagregada toda la información, todas las decisiones. Me imagino que todas las discusiones, todo lo que he considerado está dentro de este capítulo. Em, y esto también me parece muy rico para los estudiantes que están en formación, que de repente leen una descripción sobre el campo, que hacer en una entrevista, que hacer en una historia de vida, más bien qué es, no tanto qué hacer. Y este capítulo en particular va llevando también de la mano al lector sobre cómo fue construyendo cada uno de los instrumentos, pero también utilizar ese instrumento y no otro, y además dándole este giro desde la comunicología. A diferencia de las ciencias sociales o de la sociología o la antropología, un comunicólogo como
echa mano de estos diferentes instrumentos y técnicas. Entonces, insisto, para los estudiantes tanto de licenciatura como posgrado, me parece muy pertinente el que puedan revisar este ejercicio que hizo el doctor Gerardo, sobre todo previo a salir a campo, cuando están construyendo su objeto de estudio, su planeación para campo, puede ser sumamente pertinente, porque luego va haciendo este ejercicio de la propuesta teórica y metodológica y cómo aterrizarla para poder acercarse a las familias. Entonces, en esta parte también me pareció muy rica porque inicia con em, bueno, pareciera que me voy a contradecir, pero no. Aunque la primera parte habla de toda una propuesta comunicológica, teórica, conceptual, metodológica, aquí en este capítulo pareciera que inicia desde una propuesta inductiva, porque dicen no podemos partir de supuestos, específicamente este objeto de estudio que es la familia, sino que hay que acercarse, escucharlos, tener estos acercamientos, y eso va a permitir entonces conocer sus propias historias de vida, conocer su propia lógica, pero también ir acercándonos, observando como comunicólogo a qué es lo que dicen y qué es lo que hacen. Entonces, con base en esto, va construyendo su protocolo, un protocolo muy dialéctico, me parece, que va a la mano el, no de un trabajo solamente de escritorio, sino sale a campo, está en escritorio, regresa, y ese es este trabajo que realmente logra dar cuenta de la realidad tal cual, con un sustento, insisto, una guía metodológica, pero también con un marco teórico desde la comunicación. ¿Cómo vamos de tiempo? No sé si, si vamos bien. Bueno, entonces, esta es la primera parte. En la segunda parte, que la desarrolla en el capítulo cuarto, aquí ya presenta el caso de las familias de clase media en playas de Tijuana. Y en este es donde empezamos a ver más claramente cómo hay esta como aplicación de la propuesta teórica que nos hizo en el capítulo 1 con los datos que él va encontrando. Entonces, en esto hace primero un análisis de los programas narrativos de la familia, más descriptivo, más lo que ellos están narrando, lo que ellos están diciendo, cómo ellos lo están viviendo, cómo lo están sintiendo, y que eso va a ser la materia prima entonces para poder luego realizar el primer análisis comunicológico y presentar y aplicar, bueno, aplicar y presentar este modelo del programa narrativo familiar y donde ya se ven claramente las dimensiones y cuáles van a ser las categorías analíticas para estudiar a las familias de clase media en playas de Tijuana y luego entonces introducir el análisis de la configuración de la cibercultura, que también lo platicábamos en el pasillo. No es como el cibercafé, es otra cuestión que bueno, se los voy a dejar ahí para que ustedes adquieran el libro, para que lo lean y que puedan profundizar también más en ello, a qué se refiere esta configuración de la cibercultura, sino ahorita en la sesión de preguntas y respuestas abordamos más al doctor Gerardo, ¿no? Y bueno, entonces esta es esta configuración de la cibercultura comunicológico familiar y cierra con el capítulo quinto, con la familia de clase media en playas de Tijuana. Aquí ya es una observación desde la comunicología. Y lo interesante es cuando
Gerardo utiliza el término de observación aquí, está cargado de contenido desde la comunicación. No es la observación en sentido común, sino que es una observación desde este campo disciplinar de la comunicología. O sea, cómo entiende la observación es una dimensión distinta. Y eso también lo voy a dejar así como en incógnita para invitarlos a que lean a qué se refiere con observación aquí el doctor Gerardo. Y luego, bueno, el capítulo se llama La familia de clase media de Playas de Tijuana, observación comunicológica, configuración cibercultural y modelos comunicativos para la ingeniería en comunicación social. Quienes somos ajenos a esta área, a este campo de conocimiento, a esta línea de investigación, y leemos este título, de repente, ¿qué está diciendo o qué quiere decir? No tengo la menor idea de qué quiere decir el doctor Gerardo con esto, ¿no? A ver, explícamelo. Entonces, para poder lograr comprender este aparente juego de palabras, es necesario introducirse y profundizar en esta propuesta teórica que, bueno, es del grupo que está adscrito el doctor Gerardo sobre ingeniería en comunicación. Y entonces empieza a tomar sentido, ya sé qué se refiere cuando habla de esto, ya sé cuando habla de esto hacia dónde va. Y entonces, bueno, en este capítulo, primero hace ya una reflexión sobre la comunicación y la vida familiar, que fue precisamente lo que la doctora Diana nos explicó con mucho detalle qué pasa en el interior de la familia, cómo aplica este modelo y qué encuentra ahí, ¿no? ¿Qué encuentra en estos tipos de familia? Y luego, en esta primera reflexión, insisto, es sobre las familias de clase media en Playas de Tijuana, pero vuelvo a subrayar. A mí me pareció sugerente para pensar también en otros posibles objetos de estudio para la aplicación de esta metodología. Y cierra con unas conclusiones que aquí dije, ya voy a terminar. Y nada, que le siguió desarrollando más el doctor, dije, ya cierra. Y no, se extendió todavía un buen de páginas porque presenta modelos muy específicos donde hace una categorías de familias y donde nos dice ante estas situaciones o ante estas características hay y este tipo de familias, ¿no? Entonces no los va desarrollando. Y ahí es donde cierra, que dijo la doctora Diana, cierra con broche de oro. Bueno, lo dijo la otra doctora Diana, pero lo retomo con lo que nos compartió la doctora Diana Cardona, porque precisamente es donde logra integrar toda la primera parte teórica con la segunda parte metodológica, con la descripción más sociodemográfica y contextual, con las narraciones de las familias, con las vivencias de la familia, integra todo, logra como cuando uno cocina y dice esto quedó, todos los ingredientes quedaron en su justa medida, no hay uno menos o falta, me parece que están integrados de una manera muy bien, muy bien. Y entonces cierra con hacia una ingeniería de la comunicación social de la familia. Y luego, pues viene todo el listado de bibliografía, que insisto yo en el campo de las ciencias sociales y de la sociología, diría, extraño algunos textos ahí que sí los menciona en contenido, no al autor ni el título del libro, sí la propuesta, que están ahí presentes. Le decía a Gerardo
que extrañé, por ejemplo, que mencionó a Bauman con el tema de comunidad. Mi línea de investigación es comunidad e insisto, uno lo lee desde sus propias lecturas también el otro texto, estos textos, y menciona a Bauman y de repente pensé que iba a mencionar el tema de la libertad y de la seguridad que pueden ser muy bien aplicados en este modelo y por los resultados que encontró y demás, y que al principio lo menciona, que está ahí presente, ¿no? Pero sí lo extrañé como más en profundidad, pero entiendo, porque bueno, es una propuesta desde la comunicación para comunicólogos. Y me quedan como una serie de preguntas, a su vez me quedan como bastantes, diría, interrogantes, y creo que eso es bueno. Me quedan ciertas inquietudes también que va a ser imposible agotar en esta hora y media, y que después, bueno, afortunadamente tengo al doctor Gerardo aquí a un lado y voy a buscarlo ya más en corto para preguntarle algunas cosas e intercambiar algunos textos al respecto, sobre todo de familia, porque me encantaron varios que están ahí en ese capítulo. Pero mi pregunta sería más enfocada hacia, bueno, yo ya estoy preguntando porque como ya voy a cerrar y yo sé que sigue el doctor Gerardo, pues ya le voy a dejar ahí algunas preguntas, y si no las contesta, pues tomaré la mano otra vez y levantaré la mano y se las volveré a hacer, ¿no? Pero, ¿cuáles son tus propuestas de intervención ante estas familias que tú encuentras en playas de Tijuana? Eh, Porque la mayoría de ellas no han desarrollado estos sistemas de comunicación. O sea, fueron pocas realmente que logran como como esa meta, ¿no? Ideal de estos sistemas de comunicación. Y luego, em, creo que queda pendiente un estudio comparativo tomando como referencias estas categorías que tú ya, con lo que cerraste, ¿no? Estos modelos con los que tú cierras, y voltear a ver otros áreas de Tijuana o de otros lugares, y empezar a hacer también algunos estudios comparativos, no solamente con la clase media, sino más hacia abajo y más hacia arriba. ¿Qué pasa? ¿Se da lo mismo? ¿Hay alguna diferencia cuando introduces otras categorías analíticas como la generación, que entiendo que aunque estudiaste a diferentes grupos, más que nada para que no se centraran en una sola generación, pero no, creo que sería interesante como este análisis desde la generación, desde la clase social, también me parece interesante. Y la última, esta me despertó en la madrugada. Esta pregunta se me ocurrió como a las 3 de la mañana que me desperté, pero hay un intento lo vi en el texto inicialmente de Gerardo, de posicionar a la comunicación en este campo de la ciencia, ¿no? El legitimar y el que la comunidad en general, no solamente de los colegas de otras disciplinas, sino de sus colegas de la propia comunicación, que reconozcan a la comunicación como una ciencia y todo lo que ello implica, ¿no? Una formación teórica fuerte, metodológica también, un interés por la construcción de conocimiento, por voltear a ver el análisis de la comunicación desde estas propuestas teóricas de la comunicación. Y entonces, en este ejercicio, en esta como preocupación por Gerardo, demuestra en su libro que primero buscó él prepararse, involucrarse con un grupo de colegas que están en la misma línea, pero luego también el formar recursos humanos para replicar como este modelo, ¿no? Tenemos a la actual subdirectora que es egresada de este programa de doctorado,
donde está involucrado Gerardo, el anterior subdirector también recién titulado, y bueno, otros compañeros que están también en este grupo, ¿no? Formándose en esta línea, y que para Gerardo también ha sido importante que desde la maestría en proyectos sociales, también los alumnos conozcan este modelo y en la medida de lo posible también lo repliquen en sus proyectos de intervención. Mi pregunta es así como bien específica, es ¿qué tanto lograste incidir en el nuevo plan de estudios de comunicación para introducir este campo de la comunicación como una ciencia, partiendo además del supuesto que la licenciatura se llama Ciencias de la Comunicación? Entonces, ¿qué tanto lograste en las cartas descriptivas, en el mapa curricular, en la propuesta? Bueno, sabes toda la estructura, sé que estuviste ahí, pero ¿qué tanto se incorporó? Porque de eso depende también pues la formación de estas nuevas generaciones que están por entrar a la licenciatura. Con esto cierro y bueno, muchas gracias por la invitación. Fue un gran reto para mí leerlo y muchas gracias. Gracias, doctora Rosa María. Pues ya tenemos algunas preguntas, doctor. Te cedo el micrófono, adelante. Entonces, pues comento yo, en relación a lo que dijeron. No sé si vaya a haber preguntas aquí de la transmisión, o no sé, vamos viendo, pero no veo. En la transmisión que yo reposteé puse el link de donde se puede descargar el libro, que es completamente abierto, gratuito, parte de nuestro programa de GICOM. Y bueno, empezaría por comentar que, bueno, yo estoy muy contento, me siento muy halagado, me siento muy, también estimulado por los comentarios de Diana y de Rosa María. Se los agradezco muchísimo, la atención, las palabras, el gesto, la mirada analítica, la mirada crítica. Pues se los agradezco mucho, ¿no? Es así como uno también crece y uno también se va formando. Muy, muy, muy bonitas palabras y muy, muy, muy interesantes, brillantes, sus comentarios, como dos, en sus momentos y en sus situaciones, dos mujeres para mí. Entonces, muchas gracias, de verdad, muchas gracias también por eso las invitaba. El otro punto es, yo me siento muy contento también porque sí es libro de un proceso, ahorita voy a hablar de eso, pero es también el primer libro de un proyecto GICOM, el cual ahora vamos a dirigir, o ya dirigimos de una forma u otra, estamos empezando un proyecto editorial que es el sello editorial de la revista Razón y Palabra. ¿Sí? Lo vamos a dirigir Josué, mi queridísimo amigo, Josué también GICOM, y yo. Es un sello editorial especializado en comunicación. Y ahí empezamos. Y este es el primer libro. Entonces, este es el primer libro. También el libro esperó un tiempo porque el fundador, director de la revista Razón y Palabra, Octavio Islas, tuvo algunos ajustes, algunos cambios de la revista y por lo tanto también de la editorial. Nos fuimos esperando hasta tener ya algo más en concreto, y entonces eso fue haciendo que se demorara un poco la publicación y que saliera a la luz pública y que saliera acá a la sociedad, ¿no? El libro. Entonces por eso se demoró. Es un trabajo sí hecho y concluido ya hace algunos años. Es un trabajo que sí me llevó mucho tiempo de trabajo, mucho tiempo no nada más de gabinete, sino también de diálogo, de discusión, de aprendizaje con el grupo que en ese momento nos formamos, el cuarteto Coyoacán, que después lo fundamos como el grupo Coyoacán, digamos un grupo de estudio, un grupo intelectual que se estaba formando. De alguna forma tuvimos momentos importantes de nivel de profundidad y análisis muy interesantes que el libro no podría haber sido lo que ahorita comentan si no hubiera sido por todo eso. Es decir, aquí sí el diálogo, la discusión, los ejercicios, los comentarios del grupo, del doctorado, Diana, Norma, Jesús como líder y maestro, gurú ahí de nosotros, pues fue muy interesante y muy sugerente, ¿no? Entonces, porque trabajamos en grupo, trabajamos en colectivo.
Si yo no hice esta tesis pensando el tema de familia nada más, claro, ya la escritura, la redacción, muchos recortes, autores y todo, ya cada quien lo hizo en su propio trabajo de gabinete, pero el trabajo y todo el desarrollo de un proceso de doctorado lo hicimos en grupo. Si 3 personas nos formamos directamente ahí, coordinados por Jesús, entonces fue muy interesante. Creo yo que nunca hubiera tenido yo ni el nivel académico ni la estimulación, aunque hubiera estudiado un doctorado en el primer mundo, porque lo que yo vi y sentí cuando uno dialoga y construye en colectivo es muy diferente a cuando uno lo construye individual. Entonces, a mí me formó en ese sentido por muchas razones. Hay antecedentes, ¿no? Realmente también Diana, yo venimos de una serie de procesos de red y de construir mucho trabajo colectivo en red, en la academia en red. Entonces así nos pensamos y así lo hicimos. Entonces tiene varios antecedentes de gas y la RIC y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que ya son harinas de otro costal, pero tienen que ver, como lo digo en la introducción. Pues bien, voy a tocar algunos puntos que mencionaron. Sí es un tema de familia. El tema de familia pues, fue en principio pues, como un tipo de analizador, un tipo de concepto, visión bisagra que nos permitía abrir, por un lado, a Diana y a Norma que trabajaron el tema de parejas, así como escucharon este tipo de análisis y esta profundidad, ellas trabajaron el asunto de parejas con cosas muy interesantes, muy sugerentes, es decir, de la parte previa, del elemento previo que antecede desde el punto de vista sociogenético, comunicogenético, está el asunto de con quién o cómo te emparejas, cómo sucede eso. Bueno, ellas hicieron eso. Y yo me metí a ese tema porque yo quería tener como otras explicaciones de tema de jóvenes. Yo venía de haber estudiado un ciclo de trabajo, temas de jóvenes, en la juvenología tradicional, por decirlo de alguna forma. Los objetos de estudio están más centrados en jóvenes muy visibles, ¿sí? Yo le llamo así los jóvenes más visibles. Pues, tenemos una tradición, desde los cholos, no sé qué, los hemos, ahora los movimientos sociales y todo, pero hay otros jóvenes que son muy invisibles, que están ahí, que también son parte de procesos importantes y que regularmente a veces no sabemos qué pasa con ellos, ¿no? Entonces yo tenía muchas dudas en relación a eso, porque había trabajado migración a Tijuana, migración juvenil a Tijuana, comunicación, cultura y sociedad. Entonces tenía preguntas por ahí, entonces conversando con Jesús me dice, pues nosotros estamos trabajando así, 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 la parte de familia nos permite ver esto, dice, es lo que tú estás buscando. Y sí, entonces el énfasis en este libro no está del todo, el énfasis está en relaciones, en interacción, un concepto importante acá en comunicología y en ingeniería en comunicación social, interacción. El énfasis está en cómo son las relaciones padres-hijos, cómo es la relación familiar, cómo se construye, que para mí es muy importante, quizá después puntualizar y ver y rescatar muchas cosas aquí, porque pues son los sujetos que también vemos como jóvenes, que participan, que hacen, que están, que estudian, que trabajan, vienen de una configuración, vienen de una matriz constructiva que es para mí ese asunto de la familia. Entonces, pues fue muy interesante, muy rico, y al principio, bueno, pues yo no quiero estudiar la familia, pero lo fui entendiendo, nunca lo dijimos así. También Diana y Norma, no, pues yo quiero estudiar las parejas, no, pues yo quiero estudiar acá el tema de jóvenes, pero Jesús muy sabiamente nos llevó y se convirtió eso en un seminario interesante que también Heriberto trabajó y discutió muchas cosas. Heriberto López Romo con su centro de investigación privado, que es muy importante para los estudios de mercadotecnia en América Latina, y discutió muchas cosas que tienen que ver, algunas creo que con su libro de las 11 familias. Entonces, pues bien, desde ese terreno yo aprendí mucho, trabajé muchos meses de encierro, muchos meses de discusión, y fui armando lo que ustedes ya comentaron, ¿no? Ya no voy a decir más de eso. Lo que sí es que fue un gran aprendizaje de construir una mirada así diferente. Yo después de ese proceso ya no volví a ser el mismo en términos académicos porque sí me formé, y sí veo, y sí entiendo, ya veo las cosas desde este punto de vista, aunque incursión en otros terrenos, en otros temas, como ahorita lo voy a decir al final, este, pues ya esa parte de ingeniería ya está ahí. Sí, el libro de alguna forma es un gran diagnóstico en principio, todavía la parte de aplicación de ingeniería no está ahí, no está visible, no, ya no dio el tiempo, ya no daba también los tiempos administrativos de todo.
Pero bueno, yo lo consideré como parte y como siempre les digo a los asistentes, bueno, es una formación, hay que tiene tiempos administrativos y eso te debe servir para potenciar tu vida profesional o no sé qué. Entonces, sí, ahorita comento yo cómo estoy recuperando eso y dónde lo trabajo a propósito de lo que Rosa María decía, bueno, cómo se pueden pues, replicar, ver, utilizar estos modelos. Sí hay pues, conceptos que aún así en la comunicación, como bien señala Rosa María, no son propios del discurso hegemónico en comunicación, del tema en la ciencia más clásica de la comunicación, porque está el tema de medios, ahora se ha abierto mucho a otros asuntos, lo sociodigital, no sé qué, por razones estructurales y de transformaciones de nuestro nuevo orden mundial, ya desde hace algunas décadas. Pero pues sí, decía uno comunicación y todo estaba siempre asociado a ese tema. Yo desde hace muchos años no trabajaba, aunque en asuntos privados, en asuntos de investigación privada, en una empresa que he tenido ya 2 veces, pues trabajo para medios, ¿no? Pero en la parte académica siempre me llamó la atención toda esta parte como de nivel intersubjetivo, de dimensión intersubjetiva, y que tiene una relación directa muchas veces, a veces con las implicaciones, ahora lo entiendo así, ahora lo trabajo así, con la vida de los medios y la relación de los medios y sociedad. Es decir, digamos, se traslapan el mundo offline y el mundo online, o si el mundo mediático y el mundo offline, o no sé cómo decirlo, siempre están en una tensión y en una relación muy, muy compleja. No podemos disociar uno de otro en el mundo contemporáneo. Sin embargo, a mí me interesaba mucho esa parte. Decidí que en el doctorado lo quería trabajar así, aunque ya haga incursiones o regrese a temas de medios, de difusión y esto. Entonces aparecen los dos conceptos ahí, ¿no? Sobre todo el que puede llamar mucho la atención de comuniconomía, que es de una u otra forma, sí es un concepto, una creación de aquí de Diana, Norma y Jesús. Yo llegué poquito después de que ya lo habían pensado y que viene sí de pensar a partir de modelar aspectos de la vida social para tener elementos de observación más precisos, para tener elementos de observación más, por un lado, eficientes en términos de cómo comprendemos, pero cómo buscamos soluciones a ese tipo de asuntos que podemos observar. Entonces, es de manera lo diría ahorita de manera muy rápida y simple, es trabajar desde el punto de vista de la comunicación con modelajes que me permitan observar, ¿sí? Y que me permitan determinar ciertas características. Puede haber variaciones, puede haber diferencias, pero digamos, ahorita se me viene a la cabeza que la ciencia opera y lo trabaja así. Es decir, por ejemplo, ahorita para todo el tema de COVID y todos los médicos están operando bajo un modelito, ¿no? Si tú cumples con esos elementos, es decir, si hacen un checklist de síntomas y todo, entonces eres COVID o no eres COVID o es H1N1. Es decir, siempre hay ese elemento de ahí como modelitos, hay descripciones muy precisas que pueden tener como ligeras variaciones, pero que te permiten determinar algo que sucede en este caso en lo social, ¿no? Entonces de ahí viene, yo aprendí mucho de esa parte, sí al principio lo asociaba con la economía, pero no, viene de la economía también lo menciona así, porque también la economía opera en función de modelajes, macro, micro, meso, buena parte de su teoría ya aplicada a soluciones económicas son sobre modelos, entonces viene de ahí. Y entonces por eso es economía, comuniconomía, porque la parte de los modelos al final son modelos comuniconómicos, es decir, son modelos que me permiten de alguna forma observar características semejantes y todo, y decir, bueno, pues hay un tipo de familia que yo identifico que es así, de acuerdo a estas características de comunicación e interacción. ¿Sí? Esta otra que tiene esas características de comunicación e interacción, ya claro, con los conceptos comunicológicos, y le escribo. Entonces me sirvió, yo vi maravillas con eso cuando me lo veía, lo trabajaba de mis datos hacia mis modelos, fueron hojas y hojas porque lo hacía más bien a lápiz, y luego ya lo bajaba hacia cuadritos de la computadora, pero lo hacía en hojas, y me empezaban a funcionar y me empezaban a cuadrar. Y aparte todo lo que dialogábamos y discutíamos en grupo, que digo que era una parte muy rica, Diana y Norma ya tenían sus modelos de pareja, íbamos contrastando, íbamos viendo, y nos permitían ver cosas muy interesantes en términos de cómo se construyen, cómo se generan, cómo se van determinando relaciones sistémicas en un entorno, en una parte como esta. Entonces a mí me fascinó, me encantó,
Yo creo que esa parte que me estimuló tanto fue la que me llevó a cerrar en un proceso muy complicado para mí, tanto laboral como situación personal, cerrar la tesis ya en un tiempo porque me demoré como medio año. Entonces, porque estaba yo muy estimulado ya y me metía y me encerraba por horas a pensar bien esta parte. Entonces resultó bien, me gustó y ahí así fue como quedó. Hubiera gustado que quedara un poquito más descriptivo y todo, ya no tuve tiempo en ese momento, un poquito, quizá los modelos de escribirlos un poquito, acciones más, más a ras de suelo de la parte empírica, pero bueno, eso ya pensé hacerlo después y todo, en algún momento podría sacar algo así. Pero bueno, bueno, el tema, en la parte metodológica, bueno, no hay mucho que mencionar, ya lo mencionaron brillantemente, gracias, agradezco mucho. La parte de generación y la parte de cómo trabajé estas 3 generaciones, lo hice más bien como un recurso metodológico más de tener dispersión en los casos y no centrarme nada más, pues mis compas o mi generación nada más es esta y verlo todo desde ahí, ¿no? Entonces, ya había yo trabajado hace muchos años con Jorge, sobre todo con Jorge González, historias de vida, análisis de historias de vida. Entonces dije, bueno, voy a utilizar el recurso de las generaciones porque no es una genealogía para tener dispersión en los casos y observar. Y sí me funcionó porque sí me permitió ver como diversos casos. De hecho, las historias de familia analizadas son un recorte, la parte esta de calificar la calidad de los datos, de seis historias de familia que quedaban fuera, que no cumplían ahí con los requisitos de calidad para mí, y ya trabajé con las otras. Entonces, bueno, el tema de clase social, nivel socioeconómico, sí fue importante para nosotros. Sí es un factor importante porque vivimos netamente en una sociedad, todavía en una sociedad estamental, todavía en una sociedad muy de estos basamentos sociales, esta estructura social, está visible y está permea muchas cosas todavía. Entonces, desde este punto de vista, el asunto de clase media nos permitía observar en un grupo y en un segmento de lo social, en el cual somos parte, nos interesaba decididamente estudiarlo así, este, mm, ver cómo se construye esto que es familia, que en otros segmentos puede ser diferente o puede tener variaciones. Entonces, digamos, más bien por un compromiso social de tener información y de escribir desde este punto de vista, más que por un asunto ideológico, ¿no? No, pues algunas me preguntaban, ¿y por qué no las familias de los pobres? Bueno, pues yo decidí, no, pues decido como investigador trabajar con las clases media, en donde dice que tengo que ser siempre los pobres, ¿no? Bueno, que no sé qué, no, pues, todavía no estábamos ni en la 4T y ya estábamos con ese tema. Entonces así lo defendí y claro que me permitió ver cómo se construyó eso, porque como verán, hablo ahí algunos elementos históricos de Playas, porque Playas fue pensado como un suburbio de clase media, netamente. Luego ya le metieron otros asuntos ahí de desarrollo urbano que no estaban pensados originalmente. Estaba pensado como un suburbio de clase media, y así fue trazado y así fue incluso diseñado. Tiene incluso un diseño que no es común en Tijuana, un diseño urbano, un equipamiento urbano que no era común en Tijuana, que no lo había en Tijuana. Entonces, aquí sí el asunto de los ingenieros, de no sé qué, sí era un asunto de clase media. Después ya pues, sufrió lo que ya todos conocemos, se metió mano, llegaron otros puntos de vista de urbanidad y fueron modificando muchas cosas, pero de una u otra forma se mantienen ciertas cosas. Bueno, el tema de arquitectura es un concepto también que se trabaja en ingeniería, no tiene que ver necesariamente con la perspectiva sino nos referimos más bien a una estructura, una arquitectura que está ahí, un diseño, como ahora se maneja mucho la arquitectura de Facebook, que tiene solamente ciertos principios de relación e interacción bajo lo que ellos han decidido, que si el iconito, que si pones un like, que si puedes mandar un mensaje. Es decir, toda esa arquitectura, por ejemplo, pongo el caso de Facebook, nos permite tener un tipo de interacción específico en Facebook, ¿no? Y no TikTok. TikTok tiene otra funcionalidad porque su diseño, su arquitectura, bueno, pues a eso nos referimos un poco acá y a eso hacía referencia. Sí, pues de entrada va a seguir siendo mi tarea, mi labor de ser como un promotor, un gestor. Siempre me he sentido como un promotor, gestor de la comunicación y de la comunicación ahora como una ciencia. Siempre lo voy a hacer.
Después de que terminé la carrera, como terminé tan confundido de la carrera, y eso que era un buen plan de estudios, decidí estudiar bien la comunicación y en eso sigo. Se asumí el reto, dijo, bueno, pues ahora lo estudio bien y hasta donde dé y voy a seguirlo haciendo. Es decir, por un lado, seguir estudiando, comprendiendo y siempre voy a hablar desde ahí para defender la disciplina, para hablar desde ahí, comprender muchas cosas, porque después de esto y a partir de mi formación, considero que sigue siendo un elemento poderoso para el mundo contemporáneo, la comunicación. Pues para lo del plan de estudios, sí, ese es un tema que habrá que hacerlo con unas cervezas, un café, una cosa así, porque es un tema muy largo. Diana aquí está testigo, que son luchas y pugnas muy, muy complicadas, muy difíciles. Mm, lo diría un tanto sí derrotado. No pude hacer gran cosa. Fue muy difícil inclusive incluir ciertas cosas. Lo logré hacer en cartas descriptivas, pero yo decir, no, pues que la ingeniería y la intervención, uy, no, estaba muy complicado porque somos mucha gente en comunicación de Mexicali, Ensenada, están más centrados en la formación de comunicación, pues más periodismo, medios, una cosa así. Entonces, hablar de repente de esto no fue difícil. Sí, algunos conocen mi perspectiva, otros no la conocían y así. Entonces, traté de ser en un sentido como un poco prudente en algún momento. Me parece que este es un tema que se puede desarrollar y trabajar más en posgrado. Se entiende más, pero sí hago lo propio y sí traté de hacer y traté de proponer desde el nivel de las cartas descriptivas, pero la discusión, inclusive en la formación y en la construcción de las competencias, no, inclusive yo quedé insatisfecho con esa parte y en desacuerdo, porque inclusive metodológicamente no queda, pero eso es otro tema. Entonces, lo hago desde mi terreno y lo hago más bien, a lo mejor muy invisiblemente aplicando lógicas de operación de la ingeniería en ese sentido. Y se hace, de hecho quedaron algunos elementos, pero si yo les digo ingeniería social, me decía, no, sácate, no, pero están aplicados, ¿sí? O yo comentaba y decía, ok, sí estamos de acuerdo en eso, bueno, sí. Pero como fue un diálogo de todos participamos, todos brillantemente, en general no tengo que decir también otra cosa más que, entonces también uno tiene que tener ahí como ciertos consensos. Sí lo hice desde el nivel de algunas cartas ejecutivas, algunas operaciones y algunas cuestiones que también me va a tocar colaborar aquí con mis compañeras, con Diana como coordinadora y con Erika y con el grupo de trabajo de comunicación, Héctor, Mar y todos aquí para pensar. Pero yo creo que sí es una tarea pendiente y habrá que pensarla también en el nivel de posgrado. Bueno, pues así en términos de lo que yo anoté, de la parte que concretamente presenta Diana, bueno, pues me llevó muchas sorpresas porque entendí más mi tesis cuando Diana la explicó. entendí más elementos de mi tesis. Eh, claro, yo cerré ese texto, lo revisé, lo formateé, la tesis tiene un formato, tiene más elementos, más cosas, recorté, quité para que quedara un libro más sí de divulgación de nivel científico y todo, pero en ese orden. Pero después de eso, pues lo fui dejando, ya quedó ahí el texto, estuve en las gestiones de la publicación, ahí apoyando a Octavio, no sé qué, finalmente ya salió. Entonces desde luego que hay cositas que no recuerdo, necesité volver a leer y todo, como esta parte de Rosa María de la revisión exhaustiva, sí, me metí mucho al tema de familia, estudié, revisé, sistematicé, pero luego pues cuando lo comentan ustedes, pues me voy acordando de puntos claves, ¿no? ¿Qué siguió después del libro? ¿Qué está ahí? Bueno, pues sí sigue, convirtió en un programa de investigación, ¿sí? Es decir, mi programa de investigación en ingeniería en comunicación social parte, sí, digamos, del macroproyecto, de todo el grupo, de lo que ha desarrollado muy brillantemente Jesús Galindo, como de manera muy original, eh, pues está ahí, ¿no? Luego está la otra parte que fue pues el aprendizaje con Diana, Norma y el grupo, pues, porque era un grupo de estudio, estábamos en un doctorado, pero teníamos total libertad de hacerlo como queríamos y lo hicimos como quisimos. Entonces fue un grupo de estudio muy metido, muy focalizado en el trabajo de la investigación colectiva. Y luego de ahí pues derivó entonces ya pues en mi trabajo aquí, todo yo así como, bueno, pues acá está las clases, los medios, no sé qué. Tengo proyectos de investigación, me colaboro con mis compañeros en cuerpo académico, entonces he ido haciendo las ligas, entonces recuperé como programa de investigación los modelos.
ahorita que decía Rosa María, bueno, ¿se pueden replicar? Sí, los estoy usando para el tema los estoy empezando a trabajar y a usar para lo que estoy haciendo con espacio sociodigital, niños, jóvenes, interacciones y todo. Entonces tengo ahí dos proyectos, uno que va a cerrar, donde trabajo con los modelos que fue que presenté ahora en este año para la Facultad de Antropología de la UB, que fue cómo pensar desde estos modelos las formas de interacción donde había tecnología y todo este tipo de asuntos. Entonces me sirvió y me permitió ver algunas cosas. Y lo estoy trabajando para lo que viene de cierre del proyecto de investigación de cuerpo académico sobre la alfabetización digital y todo, donde sí después yo creo que yo voy a brincar del tema de alfabetización, pero los modelos me están sirviendo para entender también dentro del caso de los niños del sistema educativo público municipal, también dónde operaron. Me preguntaban, ¿y el COVID dónde quedó? No sé qué. Bueno, yo no me dediqué a estudiar el COVID, no lo he hecho, no, he sido como muy cuidadoso porque hubo un boom de estudios del COVID, que fueron más de experiencia que de investigación. Quisiera yo ver si en algún momento dado puede ser algo sistemático. Ya no lo hice en la etapa de COVID, pues no, estaba yo ocupando otras cosas, pero sí, si estos modelos y la vida sociodigital tiene algo que ver o cómo se movió a partir de un diagnóstico que tengo sobre hábitos de consumo de niños y todo, cómo se movió, qué fue, porque en un ejercicio que hice vi los modelos, vi mi diagnóstico y podía ver, y sí podía como haber como predeterminado, dicho, en la situación de COVID se va a potenciar esto, en este tipo de familias se va a potenciar esto y esto. Y lo hice una semana, me la pasé jugando con eso ahí en ratos libres, como en la la última fase ya no sé cuántas fases del COVID, pero donde ya no estábamos encerrados sobre todo. Sí, entre de la segunda a la tercera. Me gustó, entonces eso le quiero dedicar ahí tiempo. Entonces, como verán, sí recupero muchas cosas. El tema de familia me parece un elemento en el concepto de Manuel Martín Serrano, una mediación fundamental de la sociedad, como Diana también empezó describiendo mucho eso, es una mediación fundamental y que, digamos, incide y está en el nivel de muchos modelos de orden de la vida social, ¿no? Entonces, bueno, pues lo diría así, yo cerraría nada más con esto, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario adicional. Les agradezco mucho, la verdad, sus brillantes puntualizaciones, sus amables comentarios y su atención y su tiempo. Hola, muchas gracias. Bueno, hay un comentario en redes de un estudiante, o ya no me acuerdo si es estudiante, Claudia Bernal, creo que es ex estudiante, egresada de comunicación. Dice, también aparte de las aportaciones del texto, es una propuesta que invita a pensar en el accionar en propuestas sociales, no solo en el punto académico y teórico. Llevar la propuesta a los espacios y dimensiones del ser social, ahí está lo genial. Creo que está hablando un poco como de la intervención, ¿verdad? Sí, desde luego, sí, fue un punto que mencionó Rosa María, me lo preguntaba, pero no lo respondí. Sí, bueno, con lo del libro, pues se cierran esos procesos administrativos, académicos, y ahí queda. Sí tengo la intención, esos son modelos que pueden servir como para ver, para observar, para acercarse, para intervenir. Está toda la parte de cibercultura y en la parte de análisis de cibercultura, y luego ahí menciono algo, es los modelos tienen estos niveles de relación que favorecen en nuestra tipología de cinco tipos. Entonces, eh, dependiendo del tipo de familia, se favorecen más unos que otros. Entonces, si tú quieres intervenir, algún tipo sobre un asunto específico, habrá que revisar qué tipos de configuraciones tienen más desarrolladas y habrá que ver cuáles son las que son más posibles de desarrollar ahí. Entonces, técnicos, y todas esas derivan en algo que nosotros le llamamos, por un lado, sí, modelos de operación, y por el otro lado, ¿qué respuestas puedo haber? Bueno, está la parte de comunimétodos, es decir, como estas acciones, estas formas de comunicar, de interactuar, y otro concepto que también manejamos, que no está ahí, ya van a estar en otros textos después, tecnologías sociales. Entonces, por ejemplo, podemos pensar si una familia, vamos a pensar como en el modelo 2 o 3, eran en las que más yo tenía casos,
Yo pensaba que, por ejemplo, mis prejuicios de, playas es un poco más acá, open mind, más hippie, la onda, más que hay niveles educativos diferentes que otras partes del país. Eso no lo digo yo, lo decían datos y lo decían estudios anteriores que había tenido. Pues no, resulta que la vida social, ahí es donde aprendí mucho eso que decía Jesús, la vida social es la vida social y tiende a fijar. Entonces, tenemos modelos muy tradicionales todavía, formas de ver muy tradicionales todavía. Bueno, pero hay dos que están entre eso y eso. Bueno, ahí, ¿qué sería pertinente como tecnología social desarrollar ante cierta situación? No sé qué, si quieres estimular relaciones padres, hijos, no sé qué. Pues, por ejemplo, hablábamos de una tecnología social de punta, si quieren decirle así. Una tecnología social para nosotros era la comida familiar, la comida en familia. Comer, si se puede, todos los días en familia, como una tecnología social de articulación de relación, y eso podría favorecer pasar de nada más de tener cierto tipo de contacto, cierto tipo de relaciones familiares, porque lo hay, sí parece que son familias que se quieren mucho y todo, pero sus relaciones, sus interacciones son pobres. Y entonces si nos vamos a la otra dimensión, ya más vincular, más en activa, se pueden enriquecer más. Bueno, entonces la comida en familia es una tecnología social y sirve y estimula para cierto tipo de situaciones y casos. La fiesta, la convivencia, una celebración, que a veces uno los ve así como, sí, la fiesta, la celebración, no sé qué, ¿no? Ahorita, por ejemplo, para nosotros una celebración de los 35 años, ¿verdad? Nos ha unido, nos ha articulado, no sé qué, nos hace vernos como comunidad porque andamos. Bueno, eso en las familias se puede ver y pensar, no en las que yo invente, sino en las que yo veo que pueden estimularse de esta ingeniería social que está ahí, que es histórica, que se hace, que se desarrolla, porque no estamos tampoco inventando el hilo negro, sino partimos de él. Entonces, sí, no lo he publicado porque no ha habido la oportunidad. Donde lo estoy aplicando y revisando es en esta parte de la espacio sociodigital, niños y todo eso, porque ahí sí tengo que trabajar un manual para cómo intervenir ese tipo de cosas. Y en el estudio que yo tengo, uno de los primeros elementos que me quedó claro fue un hallazgo más para, para decisiones metodológicas, pero fue un hallazgo que no se puede pensar todo esto si desligamos todo el rollo de que si los medios, los jóvenes, los niños, sobre estos tres ámbitos, la familia, la escuela y el mundo amical o el mundo social de los jóvenes y niños. Están imbrincados, y el otro, el mundo offline o el mundo online. Esos están ahí. Entonces, pues, los modelos me van a servir ver cosas ahí. En eso ando. Muy bien, muchas gracias, doctor. Muy interesante. Muchos estudiantes están preguntando sobre cómo se puede conseguir el libro. Comentabas que habías puesto el link. Sí, entonces en un ratito ahí donde está el video oficial, lo puse creo que en el video que yo reposteé, pero me meto ahí el video y lo voy a poner lo estoy tratando de hacer ahorita, ahí en la transmisión. Déjenme ubico antes de que se me olvide, en vivo. Entonces ahí está el chat y aquí en el chat lo acabo de poner. Ahí está el link, es gratuito, es acceso para todo el mundo. Excelente. Y para que lean esta parte de la metodología también, como comentaba la doctora. Muchas gracias. Muy bien, bueno, entonces vamos cerrando el evento porque hay una fila de eventos también. Muy interesantes todos. Felicidades a todos los organizadores. Muchas gracias. Y bueno, me voy a permitir leer la constancia. La Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Mes de las Humanidades y las Ciencias Sociales, 35 aniversario de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, otorga la constancia a la doctora Rosa María González Corona, a la doctora Diana Cardona Stoffregen y al doctor Gerardo León Barrios por presentar el libro Familia e Ingeniería en Comunicación Social en el Mes de las Humanidades y Ciencias Sociales, el 15 de octubre del 2021, Tijuana, Baja California, México. Firma la doctora María de Jesús Montoya Robles, directora de nuestra facultad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Rosa María, gracias de verdad por tu atención, el tiempo. Y Diana, pues también infinitas gracias.
Pues un saludo y estamos en contacto. Les mando un abrazo a las tres y a toda la